¿Era y ese? le llamaban, No era ese. perdón, ¿sí? No era ese No, ejercicio. ¿cuál era Auxi? El último dice A ver, veremos qué ejercicios tenía la guía. Pam, 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 pam. A ver, porque me enviaron ese, una compañera más me envió, pero no. Solamente era el inciso, a ver, guía 10. El último ejercicio de la guía, el ejercicio 4 dice, se lanzan una moneda perfecta 3 veces. Números en los dos primeros resultados, Y el número de caras en el último resultado, S número total de caras. Ese ejercicio era. Ese de los republicanos es de... ¿no? Eso igual lo van a llevar en inferencial, pero no. Era el ejercicio número 4. Tenían que ser el inciso B, que hable X, Y, S, halle su media y su varianza. ¿Lo hiciste, Andrés? no, Auxi, perdón, me he confundido. Entonces, qué bacán. No, ya no, porque eso era de la práctica y no me han escuchado muy bien al parecer. O no han visto la... Alguien, va a ser la última vez que pregunte porque ya tengo todo listo. ¿Alguien ha hecho ese ejercicio al que les digo? Bueno, el inciso B es del ejercicio 4 de la guía número 10. Gracias, Andrés. Nadie. Entonces, vamos a avanzar el día de hoy. Por favor, les voy a dar 3 minutos para que llenen su asistencia. Alexa, temporizador 3 minutos. Mientras voy alistando esto. Eh, ya está la asistencia. También descarguen la guía. Está en el capítulo 7. Ahí tengo que alistar. Ya. Esta guía número 11. ¿Cuántos ejercicios? 1, 2, 3, 4 ejercicios. Interesante. Vamos con programas. No, más chiquitito. Ya, sí, ahí. Ya. Recorte que voy a hacer. Ya, veamos. Ay. Como les decía, ¿no? Las notas de auxiliatura tienen que estar para el día martes. Entonces, al final de la clase vamos a coordinar
yo creo que va a ser el horario de clases, ¿no? Porque los martes se pasa clases con el ingeniero hasta las 2 de la tarde. Entonces, creo que la práctica va a estar hasta las 2 de la tarde nomás también. Alexis, ¿tú? Ya, entonces, como les decía, ¿no? La práctica va a ser para el día martes, las dos prácticas, por esa situación del ingeniero que me pidió para el día martes las notas. Entonces, voy a ser más, no tan rígido al revisar las prácticas como las primeras dos en sí. ¿Por qué? Porque el ingeniero Arteaga era estricto con esa situación, ¿no? Nadie podía tener. Pero ahora sí, casi se da la facilidad, ¿no? Con el ingeniero Rubén. No creo que me diga nada. Entonces, ya saben, por favor, realizadoras y me van a ir ayudando y les voy a dar puntitos. Como les digo, en lo posible vamos a ver. Espero que hartas personas estén seguras. Estoy alistando la grabación. Ya. Ya tienen la guía, ¿no? Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla. Mil disculpas por empezar. Ya, vamos a empezar la grabación. No. Yes, record. Oh, 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 oh. Ya, perfecto. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Entonces, esta es la guía, ¿no? Esta es la guía. ¿Ya? Como les dije, guía número 11, variable aleatoria bidimensional continua, ¿no? Entonces, nosotros ya vamos a ver funciones de probabilidad conjunta, como en la guía número 10, solo que ahora es continua, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿ya? ¿Cómo vamos a hallar una función de probabilidad? Simplemente integrando la función, que obviamente va a depender de dos variables aleatorias, en este caso X y Y. Y aquí vamos a hacer recuerdo de un poco de lo que es calculito 2, ¿no? En calculito 2, ¿qué hacíamos? Graficábamos el área, una vez graficaría, imitando los límites y parámetros de integración, realizábamos las integrales, ¿no? ¿Cómo eran las integrales? Primero, si ibas a barrer en el eje horizontal al vertical, lo que tú ibas a hacer es diferenciar X con un rango de Y, ¿no veo? O con un área de Y, ¿ya? Y al último, lo que hacías era integrar, o bueno, sí integrar respecto a la variable Y con un rango de tienen que ser constantes, ¿no? Ahora, si tu barrido tiene que ser en el otro sentido, ¿no? Lo que tú haces es viceversa, ¿no? Tú puedes barrer del Y al X, ¿ya? Porque aquí lo que nosotros hacemos es hallar el área. Entonces, respecto a la facilidad de la función, tenemos que hacer eso. Después tenemos propiedades, ¿ya? Dice que si la función de x de y es mayor a 0, entonces esa integral va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, nosotros acá entramos a la misma definición que habíamos encontrado en la guía número 9, más antes todavía, no recuerdo qué número de guía era cuando hemos entrado a distribución continua, en la que decíamos, ¿no? Que la suma de las funciones es igual a la unidad, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿ya? No cambia mucho acá. Función de distribución acumulada, ya que prácticamente va a ser lo mismo, vamos a ir acumulando parámetros respecto a una integración con un rango X, o bueno, con un valor superior X y con un valor superior Y, ¿ya? Distribuciones marginales.
En las distribuciones marginales, ¿qué decíamos, no? Que eran funciones de probabilidad. Estas distribuciones marginales han aparecido en la variable aleatoria bidimensional discreta. Continua no es nada más que esta fórmula, ¿no? Simplemente tienes que integrar la función que depende de las variables x y y respecto de y en un rango de y para hacer desaparecer y, ¿no? Y vas a quedarte con una variable x. Por eso se llama la distribución marginal de x. Ahora, la distribución marginal de y va a ser la misma función f de, o bueno, dependiente de x y de y, diferencial de x en su rango de integración x, ¿no? Para que te quedes solamente con la variable y. ¿Ya? Variable aleatoria independiente, dice. Variable aleatoria independiente. ¿Cómo nosotros vemos independencia de datos? En la anterior guía hemos visto, ¿no? Y si vuelven a ver el video, decíamos que hay independencia de datos cuando la probabilidad junta es igual al producto de sus probabilidades marginales, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver, si es que esto es igual, existe independencia de datos. ¿Ya? Existe independencia de datos, me estoy adelantando, el coeficiente de correlación llega a ser cero, ¿no? Si las variables son independientes, no existe correlación. Ya es algo que tenemos que saber. Luego, la probabilidad condicional, hacemos un poco de recuerdo, ¿no? Esto igual ha entrado parcial, no recuerdo cuál era el dato, pero te decía, ¿no? Si X era mayor a 4, creo, y Y era mayor a 2, algo así, ¿ya? Entonces, ¿tú qué haces ahí? Haces la intersección sobre la probabilidad del condicionante, ¿no? Que en este caso sería la probabilidad de Y igual. Ya aquí está. La probabilidad conjunta sobre la probabilidad de la parte inferior, ¿no? La condicionante. Luego tenemos esperanzas. Estas esperanzas ya son conjuntas. Entonces, la esperanza conjunta no va a ser nada más que lo mismo de la probabilidad, o sea, vamos a hallar de la misma forma, solo que lo vamos a multiplicar por una X y una Y. Como en continuo unidimensional, ¿no? Que solamente era de la variable X, multiplicábamos X por la función, pero ahora al ser conjunto, X y Y por X. ¿Ya? Esperanza de X no va a ser nada más que la integral de X por la distribución marginal, ¿no? Distribución de probabilidad marginal de X. ¿Ya? La esperanza de Y no va a ser más que la integral de Y por la función de probabilidad de Y, ¿no? Que sería esto. Después, ¿qué más? Las varianzas, que ya sabemos, ¿no? La varianza de X es igual a la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. De Y es lo mismo. Ya tenemos las fórmulas, ¿no? Esto ya lo habíamos visto desde la anterior. ¿Ya? Entonces, vamos. A ver qué propiedades. Sí, ve, aquí está. Lo que les decía, coeficiente de correlación. Si las variables son independientes, el coeficiente de correlación es cero. Es un dato muy importante. Ahora vamos con los ejercicios de clase. Vamos con el ejercicio número 1. ¿Ya? ¿Qué dice? Uno, ay no, 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 me voy a morir. ¿Por qué tengo que configurarlo esto? Ya, ¿dónde está su...? Aquí está. Tengo que configurar la sensibilidad. Está suave. ¿Dónde estaba, pues? Pero ya está suave. No entiendo por qué. No me deja escribir bien. A ver. Voy a ver por qué. Ahora sí. Ya. Vamos con la solución. Uy. Solución. ¿Ya?
Entonces, primero, leemos la pregunta. Sea X y Y una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad conjunta dada por, dice, la función conjunta, y te da, como sabemos, ¿no? Una función. Y en este caso te dice si X, o bueno, si X al cuadrado es menor a 0, X al cuadrado es menor a Y es menor a 1. Ya prácticamente al darnos estas dos variables, sabemos que es bidimensional, ¿no? Nos da en las condiciones X y Y. O en otros casos. Inciso A. Determinar C para que F sea una función de densidad, dice. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos, hallaríamos la integral de C? Decíamos, ¿no? Que la integral en la región de Y, región de X, de la función de densidad X y Y, derivando respecto a X, tiene que ser igual a 1, ¿no? Hasta ahí habíamos dicho. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hallar los rangos, pero para eso lo primero es graficar, ¿ya? Los rangos de X, rangos de Y, ¿qué hago? Grafico. ¿Qué vas a graficar? Vas a graficar la condición o las condiciones, ¿ya? Las condiciones. Entonces vamos. ¿Qué ha pasado? Ya. Vamos. Nosotros sabemos que en un eje de coordenadas tenemos X y tenemos Y. ¿No? Tenemos X y tenemos nuestro eje Y. ¿Ya? Entonces alguien me puede decir, a ver, no, me estoy adelantando. ¿Ya? Luego empezamos a sacar las condiciones, ¿no? Decimos, ¿ya? Que X al cuadrado, bueno, de esto, decimos X al cuadrado es igual a Y, ¿no? X al cuadrado es igual a Y. Luego te dice que X al cuadrado es, ya esto simplemente, o puedes colocar, menor a Y, ¿ya? X al cuadrado es menor, no, mayor a 0, perdón. Ya, X al cuadrado mayor a 0, y Y sí es menor a 1, ¿no? Menor a 1. Entonces, como Y simplemente va a ser una recta, y acá vamos a colocar, esto va a ser 1, esto va a ser 1, y esto va a ser 1, ¿ya? Simplemente colocamos una recta en Y igual a 1, entonces esto es Y, X, X, y lo único que haces es graficar tu recta en Y igual a 1, ¿no? Entonces ya tiene que ser menor a 1, toda el área que esté inferior a la recta va a ser el área correcta, ¿no? Hasta ahí todo claro. Ahora, ¿cómo graficamos X al cuadrado y Y? Simplemente es una parábola, ¿no? ¿Con eje focal en dónde? Entonces ponemos, si X vale 0, es igual a 0. Si Y es igual a 0, X vale 0, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener nuestro eje focal, en el 0, 0. Ahora, las proyecciones, ¿no? Si tu Y vale 1, el límite superior, ¿no? X, ¿qué valores va a tener? O al revés, ¿no? Si tu X vale 1, si tu X vale 1, Y va a ser igual a 1, ¿no? Entonces Y es igual a 1. Ahora, si tu X vale menos 1, Y igual va a ser 1, ¿no? Porque está al cuadrado. Entonces Y igual va a ser 1.
Lo de arriba ya no nos interesa, ¿no? Porque nosotros decimos, ay, perdón, a ver cómo voy a graficar esto. Ya, nosotros decimos, uy, no puedo graficar eso. Ya, que la parábola va a venir, viene hasta acá y va a seguir creciendo todavía hacia arriba, ¿ya? Pero lo de arriba no nos interesa porque nos dice y tiene, ¿no? Y también nos dice que x tiene que ser, no, esto ya es x al cuadrado, nada que ver. Entonces, ya, nosotros intersectamos esta área de acá, ¿no? Y menor a 1 y el área que te dice y a x al cuadrado, ¿no? Entonces viene acá. Y mayor a x al cuadrado. Entonces el área que nosotros tenemos que hallar es este. ¿Ya? Entonces simplemente ahora lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Igualarlo a 1. Entonces, la integral. Integral. ¿La integral qué dice? Ay, feo. La sensibilidad. Ya. Primero, hallamos el rango de y en constantes, ¿no? Entonces, tu y va a ir desde 0 hasta 1. Tu y va a ir desde 0 hasta 1. Luego hallamos el rango de y, de x. Ahora, el rango de x no podemos decir que va a ir desde la parábola hasta la misma parábola, ¿no? Porque en realidad sí estaríamos barriendo de ese lado. Lo que ustedes pueden hacer es barrerlo al otro lado, ¿no? Desde la recta 1 hasta la parábola, menos 1, menos 1, hasta 1. Pero en este caso, como ya lo he tarreado, simplemente puedo poner 2 veces, porque esta es la mitad, 2 veces, que va a ir desde una recta 0 hasta la parábola, ¿no? Entonces mi barrido horizontal va a venir así, desde acá hasta acá. Entonces vamos a colocar, y desde la recta 0 hasta lo que es ¿qué se llama? La recta. Pero la recta, bueno, la parábola, perdón, tiene que estar despejado en y, ¿no? La variable independiente tiene que ser y. Entonces decíamos, x al cuadrado, simulamos, es igual a y, entonces de ahí sacamos, ¿no? No, me estoy confundiendo. Sí, función de x, no, este es diferencial de x, diferencial de y. Tiene que estar en función de y. No, mejor lo haremos nomás del otro sentido. Estoy confundiendo, estoy complicando, ¿no? El barrido en ese caso lo estábamos intentando hacer de horizontal a vertical. Ahora lo vamos a hacer inversa, ¿no? Vamos a colocar aquí región de x, que vamos a colocar desde menos 1, desde menos 1, 1, ¿ya? La integral de la región de y, que va a ser, en este caso, región de y va a ir desde la parábola hasta la recta, ¿no? Desde la parábola. Ahora la parábola tiene que estar de x, porque esto se va a invertir, entonces vamos a colocar x al cuadrado hasta 1, ¿no? Hasta ahí está bien. Ahora vamos a colocar la función y, que va a ser c x al cuadrado y, diferencial de y, diferencial de x, igual a 1. ¿Ya? Eso es cálculo, la forma del barrido. Si lo vas a barrer de horizontal a vertical o de vertical a horizontal. ¿Ya? Si vas a barrer respecto primero, vas a integrar y, tienes que colocarlo en función de x, ¿ya? Y después tus x tienen que estar en constantes, ¿no? Las constantes de x es de menos 1 a 1. Y al revés, ¿no? Si es que quieres hacerlo de la otra forma, tienes que hacer de la misma, porque solo es hallar el área. Entonces, ayúdenme a integrar, por favor. Primero, ¿qué hacemos para integrar? Si hacemos una integral respecto de y, la x sale como constante, ¿no? Entonces, esto simplemente va a ser igual a la integral de menos 1 a 1 de la constante x al cuadrado, que la consideramos como constante, y la integral de y, que va a ser y al cuadrado sobre 2, ¿no? Sobre 2, hay mucha sensibilidad, ¿ya? Los límites de integración, x al cuadrado y 1,
¿ya? Diferencial de x igual a 1, ¿no? Ahora lo que hacemos es reemplazar, ¿ya? La integral de menos 1 a 1 de c veces x al cuadrado, ¿ya? Decimos un medio, menos y es al cuadrado, ¿no? Que sería x al cuadrado, otra vez al cuadrado, sobre 2, ¿ya? Diferencial de x. Esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, de acá tenemos la integral de menos 1 a 1, ¿ya? De cx al cuadrado entre 2, distribuir, y lo distribuimos, ¿no? Menos cx a la sexta sería sobre 2, y todo esto x igual a 1, ¿no? Ahora volvemos a integrar, pero ahora respecto a la variable x. Podríamos factorizar c directamente, ¿no? Entonces acá coloco la integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3, 3 por 2, 6, menos la integral de x a la séptima sobre 7 sobre 2, 7, si 7 sobre 2, 7 por 2, 14, ¿no? Y esto con los parámetros de menos 1 a 1, ¿no? Menos 1 a 1, igual a 1. Entonces de aquí lo que hacemos es reemplazar, ¿no? C va a ser igual, van a disculpar que lo haga paso por paso, pero creo yo que es indispensable para que no se equivoquen. Menos 1 a la séptima sobre 14, ahora más, ¿no? Más 1 a menos 1 a la séptima sobre 14, ¿ya? Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces, por la primera parte, al valor de C, por favor, ¿cuánto sería el valor de C? ¿Cuánto sería el valor de C, chicos? Este es el inciso A, ¿no? Este es el inciso. El valor de C. Necesitamos el valor de C para calcular esto. Sale 21 cuartos, Oxy. Ya, Huacán y Sepanagrovia. ya. Muchas gracias, Grover. Ganaste la primera participación del día de hoy. Ya, 21 cuartos. Después, ya tenemos el inciso A que decía hallar la constante C. Ahora, inciso B, calcular la probabilidad de que X sea mayor a Y. Entonces, sobre esta misma gráfica, tenemos que calcular ahora la probabilidad de que X sea mayor a Y, ¿no? Entonces, esto simplemente va a ser X igual a Y, ¿no? X igual a Y. A ver. X es igual a Y. Sabemos que es una recta con pendiente 1 positiva, ¿no? X igual a Y. Ahora, ¿cómo sabemos si es esta área de acá o va a ser? Simplemente lo único que tenemos que hacer, ¿no? Es trazarnos puntos, ¿no? Este punto de acá, este punto de acá. A ver, ¿qué punto nos podríamos trazar? Este 1,0, 1,0 de acá, o este 0,1, ¿no? Entonces vemos, reemplazamos, ¿no? A X mayor a Y. X vale 0, porque es mayor que Y, o 1 es mayor que 0. Entonces verificamos, ¿no? 1 es mayor que 0, correcto. Colocamos 0 es mayor que Y, es incorrecto. Entonces el área que estaría correcto sería este de acá, ¿no? Entonces nosotros hacemos hasta la curva de la parábola, ¿no? Ese es cálculo 2, como les dije. Entonces, ya tenemos, ¿no?
te pide en esta condición, ¿no? Calcular la probabilidad de que X es mayor a Y. Simplemente se le aumenta una recta sobre lo que ya habías trazado y ahí haces esa, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Lo hallamos de qué lado, de qué sentido. Lo hallaremos de este sentido, ¿no? Lo hallamos. Integral, bueno, es una doble integral. Ahora tú vas a barrer en sentido de Y a X o de X a Y. Creo que en este caso está más fácil de X a Y, porque vamos a colocar la recta y la parábola en función de X, ¿ya? Y lo vamos a integrar respecto a Y, o bueno, viceversa. Entonces, colocar Y, X. Ya vamos a mantener el mismo parámetro. La constante hemos dicho que es 21 cuartos, ¿no? 21 cuartos. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es integrar esa función. ¿Ya? Integrar esa función. Los límites de integración, ¿cuáles serían? En el sentido Y, ¿ya? En el sentido Y, en este caso, vendría desde la recta hasta la parábola, ¿no? Entonces, o bueno, desde la parábola hasta la recta, mil disculpas. Desde la parábola hasta la recta. Entonces colocamos, y va a ser igual a x al cuadrado, hasta la recta, que la recta hemos dicho que es x igual a y, ¿no? X igual a y, pero en este caso, como queremos despejar a una variable x, le colocamos x, ¿no? X al cuadrado hasta x. Y los límites de desde 0 hasta 1, ¿no? Porque no se pasa al negativo, ¿ya? Entonces acá colocamos 0 a 1. Entonces, esta va a ser la probabilidad de x mayor a y, ¿ya? Y al darnos los últimos valores como constante, nos va a dar un valor numeral, ¿no? Entonces, esto ya ustedes lo van a realizar. Ya simplemente es eso. ¿Hay alguna duda de cómo tienen que realizar la integral o algo? ¿O todo está claro para que pasemos al siguiente ejercicio? Como les dije, solo es cálculo 2. ¿Está claro? Disculpe. Dime, dime. Eh, con respecto a lo que nos ha dado la condición que x cuadrado es menor a y, ¿eso significa que x cuadrado es igual a y? Sí, no, en realidad nosotros lo que decimos, ya acá lo voy a borrar. Esta era la condición original, ¿no? X al cuadrado es menor a y. Ahora, para nosotros realizar y despejar y, porque cuando tú realizas, o bueno, colocas tus límites de integración en función de x o en función de y, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es igualar la función, ¿no ves? Esto en cálculo 2 hemos aprendido. En vez de colocar este signo menor o igual, simplemente colocamos x al cuadrado es igual a y. Ahora, si nosotros íbamos a barrer en el otro sentido, ¿qué es lo que iba a pasar? Iba a salir que y, o bueno, que x, perdón, iba a ser más menos y. ¿No es la raíz cuadrada de y? Que esto iba a tener un valor positivo y un valor negativo en y. ¿Está bien? Entonces, si es que tú ibas a barrer, como yo decía, ¿no? La integral desde 0 en a1 en x, o bueno, dos veces sería, ¿no? Porque solamente estaría considerando esta parte. Este otro ya iba a ser desde el valor positivo de la integral, desde la raíz positiva de y, hasta el 1, ¿no? Hasta el 1. Hasta el y igual a 1. ¿Está bien? Está claro. Ya, perfecto. En realidad desde 0 hasta la raíz de y. ¿Ya? Pero como les digo, solamente es darse cuenta. ¿Ya? ¿Y por qué lo igualamos? Para despejar las variables. Esa era la consulta, ¿no? ¿Por qué colocamos igual? Simplemente es para despejar las variables y no confundirnos, ¿no? Entonces, ya, esto es lo que van ustedes integrando. Ejercicio número 2. Ya, creo que esto está un poco pequeño. Ya, vamos ahí. A ver. Solución. Ya, solución.
Vamos, ¿qué dice el ejercicio número 2? Es similar. Supongamos que la función de densidad conjunta X y Y está dada por, dice. Solamente que ahora ya no nos pide hallar la constante, ya nos da la constante. Y te da la condición, o bueno, sí dice, X es mayor a 0, Y es mayor a 0, y X más Y es menor a 1, ¿no? Entonces, que para despejar X o Y, simplemente decimos X más Y es igual a 1, ¿no? De aquí podemos despejar X, que va a ser igual a 1 menos Y, o podemos despejar Y, que va a ser igual a 1 menos X, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos. Pero en otros casos, inciso A, determine las funciones marginales de X y de Y, te decía. Entonces, colocamos. Lo primero que necesitábamos era la gráfica, ¿no? Realizar la gráfica. Haces aquí tu eje de coordenadas. Y acá dices que esto es y esto es X, ¿no? Entonces, te dice la primera condición, si X es mayor a 0. Por demás recalcar que todo el valor de X hacia arriba va a ser el que cuenta. Y si tu Y es, perdón, este es Y, ¿no? Y 0, 1, 2, 3, 4. Si tu Y es mayor a 0, es la condición. La otra es X es mayor a 0. Entonces, este es tu X en 0, ¿no? Este es tu X en 0, este es tu Y en 0. Entonces, en este caso sería todo lo que venga hacia allá, ¿no? Entonces, ¿qué condición más tenemos? X más Y tiene que ser menor a 1. Hemos visto, ¿no? La gráfica. X más Y. ¿Cuál sería la recta X más Y? Simplemente sería esta de acá, ¿no? Esta de acá. Sería la recta X más Y. X más Y igual a 1 en este caso. ¿Ya? X más Y igual a 1. ¿O no? No, miento. Tenemos que hacer. Esa es la recta XY. Entonces, ¿cómo haces para hallar los puntos de intersección? Dices, ¿no? Si X es igual a X es igual a 0, tu Y va a ser 1, ¿no? Si tu X es igual a 0, tu Y va a ser 1. Si tu Y es igual a 0, tu X va a ser 1 igual, ¿no? Entonces acá colocas. Acá lo vamos a colocar 1 y acá vamos a colocar 2. 1, 2, 1, 2. Si tu X es igual a 0, entonces este es X0, X0, tu Y va a ser 1. Ya directamente aquí lo vamos a colocar. No me parece que vayamos a utilizar más áreas. 1, 1, ¿no? Si tu X es 0, tu Y va a ser 1. Este punto. Si tu Y es igual a 0, tu X va a ser 1. Entonces la recta, me estaba equivocando hace rato, va a ser esta, ¿no? Pero como nosotros queríamos el punto superior, nosotros vemos, ¿cuál sería? Esto de acá sería lo que tendríamos que hallar el área, o este de acá, que sería hasta les verificamos, ¿no? Un punto dentro de esto sería el 0, 0, ¿no? El 0, 0. Entonces nosotros reemplazamos Y menor a 1. 0 en X más 0 en Y es menor a 1. Correcto. Entonces, esta área, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo el 1, 1, por ejemplo? 1 en X más 1 en Y es menor a 1. 2 es menor a 1. No, no es menor a 1. Por lo tanto, esta sería el área incorrecta, ¿no? De esa forma verificamos qué área tenemos que pintar. Entonces, nosotros decíamos, ¿no? Tiene que ser mayor a 0 en X, en Y, perdón, y tiene que ser mayor a 0 en X. Entonces, el área solamente se delimita acá, ¿no? Hasta acá. Entonces, ¿qué te dice? Determina las funciones marginales de X y de Y. Entonces, decíamos, las funciones marginales de X y de Y, función marginal de X,
no va a ser nada más que la integral, ¿ya? En el rango de y, ¿no ve? En el rango de y, de la función xy diferencial de y, ¿no? Diferencial de y. Y la función marginal de y va a ser lo contrario, ¿no? En el rango de x, f de xy diferencial de x, ¿no? Entonces acá colocamos, primero, quiero hallar la función marginal de x, función marginal de x, integral de mi función, que sería 24xy, xy, diferencial de y, ¿no? Pero mi y, ¿dónde va a ir? Mi y va a ir desde 0 hasta la recta x más y menor a 1. Pero era despejarlo en función de x, ¿no? Entonces acá colocamos y va a ser igual a 1 menos x. Entonces acá 1 menos x, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es integrar. Integro. Este 24x sale como constante. 24x sale como constante. Y que va a ser y al cuadrado sobre 2, ¿ya? Desde 0 hasta 1 menos x, ¿no? Entonces acá, 24x, ¿ya? 1 menos x simplemente va a ser 1 al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado sobre 2, ¿ya? Reemplazándolo. Y lo último que me quedaría es reducir, ¿no? 24 entre 2 sería 12x menos 24 entre 2x, pero x por x al cuadrado es x al cubo, ¿no? Y esto todavía lo podemos reducir más, ¿no? Que sería 12 por x al cubo. Y todavía más, 12x por 1 menos x al cuadrado, ¿ya? Entonces esa sería la función marginal de x. Ahora vamos con la función marginal de y. La función marginal de y va a ser lo mismo, ¿no? La integral de la función conjunta diferencial de x, ¿ya? Pero ¿de dónde a dónde? Del barrido opuesto, ¿no? Que va a ser desde un x igual a 0 hasta un x que valga 1 menos y, ¿no? 1 menos y. Ahora esto va a ser lo mismo, ¿no? 24x y al cuadrado sobre 2, 1 menos x, no, 1 menos y, perdón, 1 menos y desde 0. ¿Qué intuyo va a dar lo mismo, no? 12 por y menos y a u. ¿Estoy bien? No, estoy mal, ¿no? Esto de acá tendría que ser así. Este tendría que ser y, este tendría que ser x. Y, x, ¿no? Y al final me va a dar lo mismo. ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? Ya hemos hecho el inciso A. ¿No? Ya hemos hecho el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Dice determine la esperanza conjunta y la esperanza de x con la esperanza de y. Ahora vamos en el inciso B. La esperanza conjunta. Esto lo sacamos de la anterior guía, ¿no? Porque acá no la puse. La esperanza conjunta no va a ser nada más que la doble integral de x, y, la función de x, y, ya, sí, la esperanza conjunta. ¿Sí? ¿Está bien? Por la diferencial de x, por la diferencial de y, que en este caso los rangos decíamos que era r de x y r de y, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Entonces esta sería la esperanza conjunta. Ahora reemplazamos, ¿no? Le reemplazamos. Colocamos la integral. En un rango de y con constantes sería 0 a 1. En un rango de x con la variable sería de 0 a menos 1 menos y, ¿no? 1 menos y, ¿ya? De x por y por la función conjunta, ¿no? Que sería 24xy. Diferencia de x
diferencial de y. Entonces seguimos hallando. Ya, esto ya. Ahora vamos. La esperanza conjunta de xy va a la integral de 0 a 1, ¿ya? Lo volvemos a ordenar, ¿no? Para no equivocarnos. De 0 a 1 menos y, dentro x al cuadrado, y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Primero, la integral de 0 a 1, perdón por acá, de 0 a 1, y esto ya integramos, ¿no? Entonces decimos, x es lo que tenemos que integrar. Y tenemos que dejar como constante, ¿no? Entonces nosotros decimos 24 y al cuadrado, y lo que integramos es x, ¿no? La integral de x al cuadrado, x sobre 3. Ahora vamos desde parámetros de 0 a 1 menos y, diferencial de y. Esto de 0 a 1, 24 veces y al cuadrado, reemplazando, ¿no? Sería 1 menos y al cubo sobre 3 menos 0, ¿no? Luego tenemos diferencial de y, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que reducir. Ustedes reducen, integran, ponen los valores, como les dije, solamente es hallar áreas y hallan la esperanza conjunta. Lo mismo van a hacer con la esperanza de x, lo mismo van a hacer con la esperanza de y. Eso es lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Porque como les digo, solamente es cálculo. ¿Hay alguna duda? ¿O está claro lo que tienen que hacer? No hay ninguna duda, ¿no? Entonces, de esta forma ustedes tienen que hallar la esperanza de XY. Entonces, acá como tarea, la esperanza conjunta de X y de Y. ¿Ya? La esperanza de X de la misma forma. La fórmula para hallar la esperanza de X, acá está en la guía, ¿no? Acá dice, esperanza de X es la integral de X por la probabilidad conjunta de X, ¿no? Entonces acá los vamos a colocar para que no se olviden. La integral de X por la probabilidad conjunta de X. La integral de Y por la distribución marginal, perdón. Probabilidad marginal, es probabilidad marginal. ¿Ya? Entonces lo que me tienen que hallar. ¿Ya? La integral conjunta igual de esperanza de X y de Y. Ya, a modo de que vayan practicando integrales, ¿no? Como no van a tener práctica, bueno, en realidad sí tienen práctica, pero a modo de que vayan practicando integrales, porque en realidad ya está planteado, ya está planteado. Lo único que tienen que hacer es hallar el valor. ¿Ya? Si no hay ninguna consulta, vámonos con el ejercicio número 3. ¿Qué dice el ejercicio número 3? Un momento. Ya. El ejercicio número 3 dice, solución. Ya, el ejercicio número 3. Supongamos que el punto XY es elegido al azar dentro del rectángulo S definido por. Definido por. Entonces tú haces tu rectangulito, ¿no? Te dice, primero, la primera condición. Tu X va a estar en el intervalo de 0 a 2 y tu Y va a estar en el intervalo de 1 a 4. Todos son valores positivos. Al momento de hacer tus ejes cartesianos, a ver, vamos a colocar acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta 4 te pide. ¿Ya? Hasta 4. Ahora, en este caso en X solamente te pide hasta 2, ¿no? Ya. Entonces, te dice así. Este es Y y este es X. ¿Ya? Las condiciones. X es mayor a 0, tu X es
mayor a 0, colocamos, ¿no? Viene desde aquí hasta acá, ¿no ve? Mayor a 0, y acá vamos a colocar 1 y acá vamos a colocar 2, ¿ya? Esto va a ser 1, 2, esto es 1, 2, 3, 4 y 0, ¿ya? Y tu x es menor a 2, entonces haces esto, ¿no? Tu x está en este intervalo, ¿no? Está entre 0 y está entre 2. Pero tu y te dice, está entre 1 y está entre 4. Pero tu y está entre 1 y está entre 4. Entonces, el área interna de los dos va a ser este, ¿no? Va a ser esto. Entonces, en realidad, ese es el área que tú tienes que calcular. Pero te dice, un punto XY. Entonces, ahora colocas un punto X, Y, ¿ya? Es elegido al azar. Determinar la densidad conjunta XY. Nosotros sabemos que el punto X igual o X, Y va a ser igual a una constante, ¿no? Una constante. Determinar la densidad conjunta de X y de Y, te dice. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es determinar ¿no? Cuando tú hagas una definición, o bueno, una densidad conjunta, simplemente va a ser f de x, y igual a la constante si x es mayor a 0, es menor a 2 y es es mayor a 1, es menor a 0 en otros casos, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es determinar esa constante. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la constante? Porque esta sería la función conjunta. ¿Ya cómo determinamos la constante? Simplemente lo único que hacemos es integrar, ¿no? Lo que hacemos es integrar esto respecto de esto y esto respecto de esto, lo igualamos a 1 y despejamos la constante, ¿no? Entonces nosotros decíamos, la integral en el rango de y, ¿ya? Esto ya lo tendrían que saber, ¿no? La doble integral, ¿ya? De la función, en este caso la constante, diferencial de x, diferencial de y, los valores de x van a ir desde 0 hasta 2, ¿no? Desde 0 hasta 2. Y los valores de y van a ir desde 1 hasta 4. Está bien, todos desde 1 hasta 4. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer, no, es al revés. Es al revés, es al revés. Si tú vas a diferenciar x, tienes que barrer X. Ay, ya me chispoteé, a ver, déjame verificar. Ujú. Déjenme verificar lo del límites de integral. De 1 a 4, 2, 0, sí está bien. X diferencial de Y, sí está bien. Me he confundido. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que hacer es integrar esto. Chale, no he grabado. Chale, no he grabado. Ya. Entonces, lo único que tienes que hacer es integrar esta función, ¿no? La función, ¿qué va a decir? Va a ser esta constante diferencial de x, diferencial de y en los valores de x de 0 a 2 y en los valores de y de 1. Entonces, acá integramos. Primero, como es constante, sale de la integral y solamente vamos a tener integral 1 a 4 es x, ¿no? C veces x, evaluando el parámetro x desde un 0 hasta un 2, ¿no? Entonces acá colocamos 2 menos 0, diferencial de y. Después, integrando, como esto igual sigue siendo constante, simplemente vamos a colocar c o 2 veces c por 4 menos 1, ¿no? Y esto va a ser igual, 4 menos 1, 3, 3 por 2, 6. 6, 6, 6, perdón, esto tendría que estar igualado a 1 para hallar la constante c. Esto lo colocamos así. Esto lo colocamos así. Igual a 1. 3 por 2, 6. 6 veces c es igual a 1, ¿no? Decimos que c va a ser igual a un sexto. ¿Ya? C va a ser igual a un sexto. Entonces, ya tenemos lo que es la... Porque en vez de c, acá vamos a colocarle un sexto, ¿no?
Va a ser un sexto si está en este intervalo, ¿no? Y va a ser 0 en otros casos. ¿Ya? Entonces, inciso B, hallar las densidades marginales de X y de Y. Decíamos densidades marginales, ya, función marginal de X, ¿ya? O probabilidad marginal de X, ¿ya? Va a ser la integral en X de la función, que sería un sexto, ¿no? Diferencial de Y. Región de Y de 1 a 4, ¿no? Región de Y de 1 a 4, ¿ya? Ahora la función marginal de Y va a ser al revés, ¿no? Va a ser la integral de diferencial de X con los valores de la región de X, ¿no? Que sería de 0 a 2. De 0 a 2. Pues integrando esto no va a ser nada más que tener un sexto, 4 menos 1, un sexto, 2 menos 0. ¿Ya? 4 menos 1, 3. 3 entre 6 es un medio, ¿no? Un medio. 2 menos 0, 2. 2 entre 6, un tercio. ¿Ya? Ya tenemos las funciones marginales de X y las funciones marginales de Y. ¿Ya? Ahora vamos con el inciso C. El inciso C. X y Y son variables aleatorias independientes. ¿Cómo verificamos independencia? Hemos dicho, ¿cómo vamos a verificar independencia? De dos formas, ¿no? La esperanza conjunta va a ser igual al producto de las funciones marginales. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es hallar la esperanza conjunta, ¿no? O bueno, la función, perdón. Ah, no, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos la función conjunta, que sería un sexto, ¿no? Acá vamos a colocar. Función de X y de Y va a ser igual a la función marginal de X por la función marginal de Y. Si cumple la condición, son independientes, ¿no? Dependientes. Si no cumple la condición, no son independientes. No son independientes. Ya, denme un ratito, por favor. Voy a aceptar. Ahí no, ya no hay nadie. Ya. Entonces, si cumple la condición, son independientes y si no cumple, no son independientes. Entonces colocamos, la función conjunta es un sexto es igual a la función marginal de X, un medio, por la función marginal de Y, un tercio. Cumple, a ver, veremos. Un sexto, un medio por un 2 por 3, un sexto, ¿no? Un sexto. Entonces se dice que sí son variables independientes, ¿no? Sí son variables independientes. Entonces simplemente así se realiza ejercicios, ¿ya? Vamos con el último ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio número 3, chicos? Por favor. Sí, Oxy, no la entendí cómo, de dónde sale la constante C. Ya. Como decíamos, te dice, supongamos que el punto XY es elegido al azar dentro del rectángulo S definido por. Todos los números o puntos XY van a ser constantes, ¿no? No tendría por qué ser variable. Al ser simplemente un punto, va a estar dado por un punto X por un punto Y, que son números y son constantes, ¿ya? No te dice hallar la recta que intersecta dentro del rectángulo S definido por, te dice, ¿no? O todos los puntos de la recta. Simplemente te pide un punto. Al ser un punto, es una constante. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que hallar esa constante, que en este caso sería un sexto, ¿no ve? Aquí le hemos puesto la constante, es de integración, y como decíamos, en toda variable aleatoria continua, integrando respecto al área, la función, que en ese momento era C, ¿ya?
lo igualamos a 1, ¿no ve? Porque tiene que cumplir que todo el área de las funciones de probabilidad tienen que ser igual a 1, ¿no ve? La sumatoria de las áreas. Y lo que hacíamos era despejar C, y en este caso C era un sexto. ¿Está claro? ¿Está bien? Es por la variable del puntito. Sí, sí. Ya. Ahora puede haber otro ejercicio. Había un ejercicio que realizaba el ingeniero Arteaga que decía un punto XY en una circunferencia, creo que decía. Se resolvía de forma similar. Ya voy a buscar el enunciado y les voy a pasar con la solución. ¿Ya? Pero viendo su segundo parcial, como les decía, exámenes pasados al parecer no entraría nada, ¿no? No entraría nada de exámenes pasados. Pero para que lo tengan pendiente, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Entonces, ¿nadie más tiene una consulta del ejercicio número 3? Pasamos al siguiente. ¿O alguien tiene alguna consulta? Y al parecer no, ¿verdad? Entonces vamos con la solución del ejercicio número 4. Los apuntes igual, ¿ya? Sea XY una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad conjunta dada por, dice, ¿ya? Ahora este es un poco más larguito. ¿Qué hora es? Son las 7:14, ¿ya? Entonces, tenemos una función de probabilidad, ¿ya? Te dice, si X es mayor a 0 y si Y es mayor a 0. Entonces, graficamos, ¿ya? Ustedes no tienen que graficar esto. Lo que ustedes tienen que hacer es graficar las condiciones, ¿ya? Entonces, tú graficas tu condición, tú dices, yo tengo un X y tengo un Y, ¿no? Este va a ser X y esto va a ser. Y tiene que ser mayor a 0. Entonces, puede ser hasta el infinito, ¿no? Más infinito, más infinito. No tiene límite, ¿ya? Y ya tienes tu función de E a la menos X más Y. Y 0 en otros casos. Entonces, ¿qué te pide? Inciso A. Te dice hallar probabilidad de que X sea menor a Y, dado que X es menor a 2Y, te pide. Entonces acá colocamos probabilidad de que X sea menor a Y, dado que X es menor a 2Y, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Como ya les decía, esto estaba en su segundo parcial, Entonces, ¿esto qué era? Nosotros teníamos que colocar la probabilidad de X menor a Y intersección X menor a 2Y sobre la probabilidad de X menor a 2Y. ¿No? Esta es la propiedad de probabilidades. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que hallar es hallar la probabilidad de esta intersección y hallar esta probabilidad, ¿no? Que X sea menor a 2Y. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es realizar las rectas, ¿no? Realizar las rectas, porque nosotros sabemos que en continuas la probabilidad es igual al área que está bajo las curvas, ¿no? O bajo las rectas. Entonces, nosotros graficamos. X menor a Y, simplemente podemos decir que es X igual a Y. La otra, X igual a 2 veces Y, ¿no? Entonces decimos, si X es 0, Y va a ser 0, parte de acá. Si X es 1, Y va a ser 1, ¿no? Entonces acá vamos a tratar de colocar un X1, Y1, ya este va a ser el siguiente punto, ¿ya? Entonces tu recta X menor a Y simplemente va a ser, X menor a Y simplemente va a ser esta, ¿no? Simplemente va a ser esta. Ahora verificando, ¿no? ¿Qué punto sería este y qué punto sería este? Acá agarramos lo que es el punto Y igual a 2, X igual a 1, ¿no? 2, 1, Y igual a 2, X igual a 1. Aquí está la condición. X es menor a 2, X es menor a 2,
Correcto, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que utilizar este área, ¿no? Este área de acá arriba, ¿ya? Esa área de... Luego, no, perdón. X es igual a 1. Sí, está bien. X es igual a 1 y es igual a 2. Está bien. Luego el siguiente. Tenemos, ¿no? Lo que es X menor a 2Y. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Simplemente, ¿no? Si X es igual a 0, van a salir X es igual a 0, Y es igual a 0, si Y es igual a 0, X es igual a 0, ¿no? Ahora verificamos lo siguiente, ¿ya? Si tu Y va a ser igual a 1, ¿cuánto va a valer tu X? ¿Ya? Tu X, si tu Y va a ser igual a 1, tu X va a valer 2, ¿no? Tu X, si Y es igual a 1, tu X va a ser igual a 2, ¿no? Tu X va a ser 2. Entonces la que va a intersectar va a ser esta, ¿no? Ay, no podemos colocar eso. Acá le colocaremos un 1. Y este que es el 2. ¿Ya? Entonces acá estaría segundo, x2, y en 1. Y tu recta sería esta. Tienen que estudiar cálculo 2 a full. Ya, entonces esta sería la recta x igual a 2 veces y esta sería la recta x igual a y, ¿no? Ahora decíamos, ¿cómo verificamos? ¿Cómo verificamos? Colocamos este punto, ¿no? Que va a ser 2, 0, ¿no? X va a valer 2, el 0. Entonces va a cumplir esta condición. ¿Cuál es la condición? Es esta, ¿no? X menor a 2y. Decimos, ¿no? Si tu X es 2 y tu cumple la condición, 2 es menor a 0. No, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar esta área, ¿no? Pero como decíamos, solamente vamos a querer esta área de acá. ¿Por qué? ¿Por qué solamente vamos a querer esta área de acá? Lo que hacemos en probabilidad de intersección es intersectar esta recta que te decía que tiene que ser inferior a esta y las condiciones te daban, ¿no? X mayor a 0, perdón, y Y mayor a 0. Bueno, al revés, ¿no? X mayor a 0, Y mayor a 0. Entonces solamente iba a estar en el primer eje y aparte decía que iba a estar desde aquí para arriba, ¿no? Esto de acá para arriba no contaba. Y esta recta azul también te dice, ¿no? Que solamente queremos el área que está para... La intersección simplemente sería esta área, ¿no? Esta área. Entonces podríamos decir que esta intersección simplemente va a ser, o bueno, acá lo voy a colocar. Podríamos decir, ¿ya? Que esta intersección simplemente va a ser esto de acá, ¿no? Entonces, ahora nosotros hallamos, ¿ya? Aquí podríamos decir la probabilidad de la intersección de y menor a, de x menor a y intersección x menor a 2y, simplemente va a ser igual a la probabilidad de x menor a y. No podemos decir que simplemente va a ser eso, ¿no? Ahora, lo que nosotros queremos hallar es hallar esta probabilidad. Hacemos, ¿no? Integrales, ¿ya? Doble integral. ¿Cómo hallamos la función de probabilidad? Simplemente tenemos que integrar esto e a la menos x más y, diferencial de x, diferencial de y. ¿No? Porque es indistinto, ¿ya? Entonces decimos, x, ¿de dónde a dónde va a ir? En función de y. X va a ir desde 0 hasta, ¿no? Desde 0 hasta la recta. Entonces colocamos desde 0 hasta la recta. Colocándolo en función de y va a ser hasta y, ¿no? X es igual hasta y. Pero y hemos dicho que tienen que ir en números enteros, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, va a ir desde 0 hasta el más infinito. ¿No? Hasta el más infinito. Porque esto se extiende hasta arriba. Entonces colocamos desde 0 hasta infinito. O bueno, más infinito. ¿No? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es resolver esta integral.
reordenando para no tener problemas. 0 más infinito es e a la menos x por e a la y. Lo que nosotros queremos sacar es e a la y, ¿no? E a la y integral de 0 a y, pues x, diferencial de x, diferencial de y. ¿Verdad? Entonces acá vamos a tener la probabilidad de que x es menor a, o bueno, y acción x es menor a 2y, no va a ser nada más que la integral de 0 a más infinito de e a la y la integral de x no es nada más que la misma, el e a la menos x, por la derivada del exponente, ¿no? Que sería la derivada de menos x, diferencial de x, menos 1, ¿no? Diferencial de y, ¿ya? Ah, no, miento. Aquí todavía falta lo que son los límites de integración, que sería 0y, ¿ya? De aquí vamos 0 más infinito, e a la y acá reemplazamos menos e a la y, por menos 1, sale el menos, ¿ya? Y este e a la menos x simplemente va a ser menos y, ¿no? E a la menos y menos e a la menos 0 o e a la 0, ¿no? E a la menos 0 o e a la 0, el de y, pero de ahí tenemos que un número expresa, o sea, a la 0 es 1, ¿no? Cualquier número, a la 0 es 1. Entonces, ¿ya? Esta probabilidad no va a ser nada más y nada menos que la integral de 0 a más infinito, y ya distribuimos, ¿no? Podemos distribuir. Este menos con este menos se va a volver más, entonces podemos colocar e a la y, porque esto va a ser por 1, menos e a la y por e a la menos y, simplemente va a ser e a la y menos y, ¿no? Y esto es 0. Todo número elevado a 0 es 1, ¿no? Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces acá tenemos que esto va a ser igual a la integral de 0 a más infinito de e a la y diferencial de y, ¿no? Que esto no va a ser nada más que la integral de e a la y, ¿no? O sería e a la menos y, e a la y. Ahora esto va a ir de 0 a infinito. ¿Hay algo que he hecho mal en la integral, chicos? Verifíquenlo, por favor, porque esto sería una integral indefinida, ¿no? E al infinito no tiene valor. ¿Hay algo que he hecho mal en la integral? A ver, por favor, verifíquenlo. E a la y, x por menos 1. Después viene 0y. ¿No? Luego decimos de 0 a infinito. Evidentemente. A ver aquí, sin colocar el menos. Oh, sí, creo que despejó una Y sin el signo negativo al principio, ¿Dónde? Lo considero constante, la E a la Y. Tendría que ser negativo también esa. Ah, Eh, claro, ¿no? Este e a la sí, menos y. sí, Ya, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Israel Gutiérrez Auxi. Israel Gutiérrez. Tienes más 2 puntos hoy, ¿ya? Ganaste la segunda y la tercera participación el día de hoy. ¿Te parece? Ah, está bien, Auxi, gracias. Llenas 2 veces el formulario, ¿ya? Muchas gracias. Entonces acá e a la menos y, este e a la menos y, este va a ser e a la menos y, esto va a ser e a la menos y, este e a la menos y, e a la menos y, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente reemplazar. Vamos a tener e a menos e a la menos 0, ¿no? Entonces decimos, e a la menos infinito es e a la, o bueno, 1 sobre e a la infinito. E a la menos infinito es lo mismo, ¿no? Decir menos más 0 es lo mismo, y todo número elevado a la 0 es 1, ¿no? Es 1. Entonces acá decimos ya que esa probabilidad
va a ser esto, ¿no? Y todo número elevado a la, esto sería infinito, ¿no? Y 1 sobre infinito, todo número sobre infinito es igual a 0, ¿no? Todo número sobre infinito es igual a 0. Entonces tendríamos que esto es igual a menos 1. Espero no equivocarme en algún cálculo. Si es que me he equivocado, háganmelo saber, ¿no? Entonces esta probabilidad va a ser negativa. ¿Sale una probabilidad negativa? Vaya lo que estoy haciendo mal, chicos. Hay algo que estoy haciendo mal. Un signo creo que me estoy comiendo, ¿no? En esto, todo se vuelve a corregir. Todo se corrige. Mil disculpas. Porque eso ya no se eliminaría. Se eliminaría. Simplemente sería igual a, distribuimos, ¿no? Sería menos e a la menos 2 veces y, ¿no? Ahora este menos por menos sería más e a la menos y. Y ahora eso recién lo integramos, pues hay que volverlo a hacer todo. La integral, ¿no? La integral de e a la menos 2y, ¿ya? No va a ser nada más que al menos 2y, ¿no? Menos por la derivada del exponente, que sería menos 2 veces menos 2, ¿no? Y acá más e a la menos y por menos 1, ¿no? Menos 1. Y esto tendríamos que reemplazar de 0 a infinito, ¿ya? Entonces esto va a ser menos por menos, me va a dar más 2 a la menos 2y, más, bueno, menos, en este caso, menos e a la menos y. ¿Está bien? ¿O qué estoy haciendo mal? A ver, no, creo que estoy haciendo mal. Pucha, eso de no saber integrar. Entonces ya se va a ir todo nuestro examen. Desde acá lo volvemos a hacer. Desde acá. O no, creo que eso ya estaba bien. Esto nos da 1. Ya, sí, esto es lo que tenemos que integrar. Ya, dale, vamos. Última vez que lo borramos. Ya, lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Que esto va a ser e por e. Bueno, en este caso sería menos e menos y. Ahora, todo número elevado a la 0 va a ser 1, ¿no? Menos 1, menos por menos es más, e, y. Y todo esto lo integramos respecto de y, ¿ya? Ahora la integral, esto simplemente va a ser menos 2 veces y, ¿no? Entonces la integral, menos e a la menos 2y por menos 2, ¿no? Más e a la menos y por menos 1, y esto los límites de integración van a ser desde 0 hasta infinito, ¿no? Ahora acá, ¿qué tenemos? Tenemos que menos por menos va a ser más. Vamos a tener 2 veces e a la menos 2y, perdón, a la menos 2y, más, bueno, menos, ¿no? Por este menos 1, menos e a la menos y, ¿no? Los límites de integración desde 0 hasta infinito. Entonces, de ahí vamos a tener, ¿no? Vamos a tener 2 veces e a la menos 2 veces infinito, menos 2 veces e a la menos 2 por 0, menos e a la menos y, que sería menos infinito, más, en este caso, e a la menos 0, ¿no? Entonces, de acá tenemos, esto va a ser 1, esto va a ser 1, todo número sobre infinito es 0, todo número sobre infinito es 0, ¿verdad?
ahora tendríamos que va a ser 0 menos 1 menos 0 más 1. 1 menos 1. No, no me puede dar la probabilidad de 0. Ayúdenme, chicos. ¿Dónde está la integral mal? ¿Dónde está? Si está mal en los coeficientes, tendría que ser, cuando integró, tendría que ser dividido entre 2. No por 2. Dividido entre 2 Esto de e acá, ¿no? integrando. Sí. Y ya sería positivo, creo. No, está bien, sigue así. Ujú. Muchas gracias. Tercera participación del día de hoy. Mil Gracias, Auxi. disculpas por no haber por no haber practicado integrales antes de dar la clase. Ya, perfecto. Entonces nosotros tenemos, ¿no? Reemplazando, solamente variaría acá. Esto sería sobre 1, que es lo mismo, ¿no? Sobre 1 es lo mismo. Entonces acá tenemos, esto sería menos, bueno, sería más a la menos 2y sobre 2 más a la, bueno, menos a la menos y de 0 hasta infinito, ¿no? Ahora lo que hacemos es reemplazar, como decía, ¿no? A la menos 2 veces infinito sobre 2 menos a la menos 2 veces 0 sobre 2 menos a la menos infinito y más a la 0, ¿no? Entonces decimos que este es 1, o bueno, sería un medio, ¿no? Esto es 1, esto es 1, esto es 1, ¿ya? Y esto ahora lo vamos a volver a colocar, ¿ya? Esto sería la menos infinito y sabemos, ¿no? Que a la menos infinito no es nada más que 1, ¿no? O 0, perdón, 0. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a colocar de otro color. Esto va a ser 0, esto va a ser, porque decimos, ¿no? A la menos infinito es 1 sobre a la infinito. Esto es igual a 1 sobre infinito y todo número sobre infinito es 0, ¿no? Entonces, acá vamos a tener 0 menos un medio menos 0 más 1, ¿no? Que ahora sí nos da un valor lógico, que es un medio. Muchas gracias por la integral, es donde estaba sufriendo. Entonces, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos el primer valor. Ahora tenemos que hallar la probabilidad de x menor a 2y. Y otra vez, probabilidad de x menor a 2y. Entonces, la probabilidad de que x es menor a 2y ya va a venir, ¿no? Desde acá, acá, ya hemos visto, va a ser mayor. Entonces, tú colocas en tus límites de integración, tus límites. Colocamos, ¿no? Lo mismo, desde 0 hasta infinito, pero en y, ya en y, va a ser x medios, ¿no? Despejando y. Ah, no, perdón, despejando y simplemente va a ser 2y. 2y, ¿ya? De a la menos x más y, diferencial de x, diferencial de y ahora esto yo lo voy a hacer, no los voy a dejar de trabajo. Entonces tendríamos la integral de 0 a infinito, ¿ya? Lo mismo que acá, a la, en este caso no sería así, sería, esto es así, ¿no? Sería a la menos y, la integral de 0 a 2y, de a la menos x, ¿no? Entonces, a la menos x por a la menos x, ¿no? Por a la menos x. Acá decimos que estos límites van a ser desde 0 hasta 2y, diferencial de y. 0 a infinito menos, esto es un producto, ¿no? A la menos y de a la menos x, acá colocamos a la menos 2y menos a la menos 0 de y. Acá esto, perdón, esto va a ser 1. Entonces tenemos la integral
de esto o menos la integral, si ustedes quieren, de e a la menos y, ya, e a la menos y, por esto, ¿no? E a la menos 2y. Esto se sumaría. E a la menos 2y. Menos, ¿no? Menos e a la menos y. Ahora, si ustedes quieren, lo vuelven a diferencial de y. Ya, acá tenemos un menos, entonces aquí directamente lo podemos integrar. La integral de esto, ya esto es menos 3y, no va a ser nada más menos 3y sobre menos 3, ¿no? Sobre menos 3, aquí hay un menos sobre menos 3. La integral de e a la menos y sobre por menos 1, ¿no? 1 sobre 1, ¿no? Menos 1. Y esto, los límites serían desde 0 hasta infinito. Entonces vamos, lo que sería, esto es o bueno, distribuyendo, ¿no? Este va a ser menos y este va a ser más. Entonces colocamos, bueno, este va a ser menos, los dos van a ser menos, menos por menos, menos, menos por menos, más por menos, y este se va a quedar como menos igual. No, perdón, aquí está un negativo, entonces este va a ser menos por menos más. Entonces colocamos menos 3 veces infinito sobre 3, menos e a la 3 veces 0, bueno, menos 3 veces 0 sobre 3. Menos por menos más, y por esto va a ser menos, ¿no? E a la menos y, que va a ser menos infinito, más e a la 0, ¿no? Entonces, todo número a la 0 es 1, todo número a la 0 es 1, este va a ser 0, este va a ser, entonces tenemos, esto va a ser igual a 0 menos un tercio menos 0 más 1. Entonces, si no, menos un tercio va a ser 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Ya tenemos los dos datos, ya lo único que tendríamos o teníamos que hacer es usarlo en esta fórmula, ¿no? En esta fórmula. Entonces volvemos a colocar, ¿no? Decimos la probabilidad de que X es menor a Y, de que X es menor a Y, dado que X es menor a 2Y, va a ser igual a la probabilidad de la intersección del X, ¿ya? Sobre la probabilidad de X menor a 2Y. La probabilidad de la intersección nos salió que era un medio sobre 2 tercios. Entonces, extremos con extremos, medios con medios, 3 cuartos, 0,75. ¿Ya? La respuesta es esta. A ver, 3 medios, sí, 3 cuartos, 0,75. Inciso A. El inciso B, ¿qué dice? Calcular la probabilidad, vamos, calcular la probabilidad de X esté entre 0 y 1, ¿ya? Y Y es... Entonces, hay dos cosas muy distintas, ¿ya? Hay dos cosas muy distintas. Hacemos lo mismo, ¿no? Entonces decimos, la probabilidad de que X esté entre 0 y 1, intersección Y sea igual a 2. La probabilidad de que Y sea igual a 2. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas son independientes. ¿Por qué? Porque de esta ecuación no puedo despejar Y. Y de esta ecuación no puedo despejar X. ¿Por qué? Tenemos, ¿no? 0x1. De esta ecuación, 0 igual a X o X igual a 1, ¿puedo despejar Y? ¿Puedo despejar Y? No puedo despejar, ¿no? Y de esta tampoco. Y es igual a 2, no puedo despejar X.
Por esa lógica, ya de que de ninguna de estas funciones puedo despejar y de esta función no puedo despejar x, si no puedes despejar x o y de las funciones, ¿ya? Decimos que son de las funciones, decimos que son variables independientes, ¿ya? Independientes. Por lo tanto, ¿ya? De probabilidad, ¿cómo hallábamos la intersección para variables independientes? Decíamos que para variables independientes, esto es por la probabilidad de B, ¿no? Entonces esto decimos que es igual a la probabilidad de X esté entre 1 y 0 por la probabilidad de Y sea igual a 2 sobre la probabilidad igual a 2. Pero acá vemos, ¿no? Probabilidad Y igual a 2 se simplifica con probabilidad Y igual a 2. Entonces, la probabilidad de que X sea menor a Y tal que X sea menor a 2 veces Y, no va a ser nada más a la probabilidad de X en el intervalo. Entonces, ¿cómo hallamos la probabilidad de X en el intervalo 0 y 1? Lo único que tienes que hacer es integrar. ¿Ya? Lo que tú vas a integrar, ¿ya? Es simplemente la función X, ¿no? Nosotros decíamos, ¿cómo hallamos la probabilidad de X? Simplemente es la integral de la función de X diferencial de X, ¿no? En este caso, esto de acá, esta E a la menos X, E a la menos Y, E a la menos X por E a la menos Y, es como si esto fuera X y es como si esto fuera Y, ¿no? Entonces, para hallar simplemente lo que queremos de X, ¿ya? Lo único que tienes que hacer es integrar la función en X, ¿no? Entonces, la función E a la menos X, ¿ya? E a la menos X diferencial de X, ¿no? Entonces tu E a la menos X, o bueno, tu límite de integración simplemente va a ser de 0 a 1, que es la condición que te pide, ¿no? De 0 a 1. Entonces acá tenemos, esto va a ser menos E a la menos X de 0 a 1. Y esto va a ser igual a E a la menos 1 más E a la menos 0, ¿no? Que esto es igual a, esto es 1, esto es 1, entonces vamos a decir 1 menos E a la menos 1. ¿Ya? Esta sería la respuesta, ¿no? Porque hemos dicho que esto es igual a esto directamente, ¿no? Entonces esta sería la respuesta del inciso B. ¿Ya? El último, el inciso C. Hallar el coeficiente de correlación X y Y. Inciso C. Hallar el coeficiente de correlación, ¿no? Coeficiente de correlación. Entonces en la guía habíamos visto cómo es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es igual a la covarianza de X y Y, covarianza de X, Y, sobre, ¿ya? La raíz de la varianza X por la varianza Y. Varianza X por la varianza Y. Esto es en raíz, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es hallar la covarianza de X que acá tenemos, ¿no? La covarianza de X es la esperanza de XY menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Tendríamos que hallar la varianza de X, que aquí está, la varianza de X es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado, ¿no? Entonces es lo que ustedes tendrían que hacer, pero, ¿ya? Por definición, y acá teníamos, ¿no? La covarianza es igual a 0
si X y Y son independientes. Y aquí ya habíamos dicho, ¿no? Son variables independientes. X y Y son variables independientes. Entonces, por lo tanto, no tendríamos que hacer esto. Nuestro coeficiente de correlación es igual a 0. ¿Ya? Entonces, con eso terminaríamos el inciso C. De la cuarta pregunta de la guía. Esto sería lo último. ¿Alguien tiene alguna pregunta del ejercicio número 4 o de esta guía? Ya saben. Lo único que tienen que saber es integrar. Aquí es donde me había confundido en la distribución del signo. Y luego en la integral de E, ¿no? Era sobre 2, sobre menos 2 en sí. ¿Ya? En este caso. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Con esto terminaríamos la guía. Lo único que nos faltaría ahora es las notas, ¿no? Terminaríamos las notas. Ya, última clase del semestre. Como ya les dije, si hubiéramos hecho exámenes, estoy con la disponibilidad de tiempo desde el día de mañana, pasado, pero se han dado cuenta que el ingeniero Rubén Caliza ya no pone exámenes pasados. Entonces les consulto, ¿quieren tener aún recuperatorias para resolver ejercicios de la práctica tal vez, o unos ejercicios cualquiera de algún tema que tal vez que quieran recordar, o lo dejamos ahí? Y hoy sería nuestra última clase. Ya, Aldair dice sí, por favor. A ver, ¿quién más? Ya. Entonces los demás no responden. Ya, pero ¿qué día quisieran pasar clases? El día lunes, horario, en la noche, el martes, un repaso general. El ingeniero va a tomar examen de todo lo avanzado, ¿verdad? ¿O solo va a ser de este tercer parcial? Habían Sí, compañeros auxiliar. que me decían, de todo lo avanzado. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer un repaso. Ya de unas 3 horas estaría bien. Vamos a hacer un ejercicio de cada parcial. Sí, vamos a tratar de hacer completito para que así también recordemos. ¿Ya? Un maratónico todo el día, toda la noche. Por mí no hay problema. Estoy con ya tiempito, ya he terminado todo el martes, podría todo el día. Entonces, coordinamos la clase del martes y vamos a ver también qué ejercicios realizamos. Voy a ver y voy a hablar también con el ingeniero para ver también la forma, ¿no? Entonces, está bien, quedamos para el día martes. Eso sería todo por hoy. Las personas, o bueno, las dos personas, llénenlo, por favor, el formulario de puntos extra, está habilitado. La primera persona ganó un punto y la segunda persona, solamente esas dos personas. ¿Ya? Los reclamos pasa que tengo falta en una clase que asistí y respondí el formulario. Ya, ¿sabes qué, María? Vamos de notas de auxiliatura el mismo día martes, ¿les parece? La práctica, como les dije, la práctica dice, me la entregan por favor hasta el día martes a las 2 de la tarde, porque el ingeniero me pidió las notas de auxiliatura hasta el martes, ¿ya? Entonces, en la noche, antes de empezar, a eso de las 8 de la noche o a la hora que empecemos las clases el día martes, vamos a repasar. Un ratito van a hacer los reclamos de auxiliatura ya, de las asistencias. Lo que voy a hacer para que hagan sus reclamos, voy a habilitar en en el mismo formulario, ya, en el spreadsheet, voy a habilitar todas las pestañas de asistencia que han marcado. Entonces, respecto a las pestañas de asistencia que han marcado, ustedes van
van a hacer el reclamo, van a buscar su nombre respecto a las clases y le dicen, ah, sí, mi nombre está ahí, el formulario no ha debido jalar y demás, ¿ya? Pero si es que no es listas, que están por fechas, significa que no han llenado la asistencia. Eso sería lo único. Entonces, puede haber errores. Ya en conta ha habido errores. Entonces, ese sería María. ¿Ya? Las prácticas igual las voy a revisar el día de mañana, máximo hasta el día lunes, y les están sus notas de prácticas. Y con eso sería todo, ¿no? El formulario de puntos extra igual lo voy a comprimir. Y eso sería todo. Y el día martes habría... Y resolvemos unos cuantos ejercicios, ¿no? Hasta las 11 hasta las 10 de la noche, hasta la hora que tengamos que pasar clases, hasta la hora que también ustedes estén dispuestos a pasar clases. Entonces eso sería todo, chicos. Les va a ir bien en su examen porque el segundo parcial estaba accesible, el tercero igual les tiene que ir bien. Si es que en el horario del examen estoy con tiempo, en culpas, estaba con inconvenientes. Mi familia está un poco delicada de salud y ese día tuve que ir en busca de medicamentos para un primo. Entonces, espero poder ayudarles, ¿ya? Voy a hacer lo posible, por lo menos para plantear los ejercicios. Si es que hay algún ejercicio complicado, por ejemplo, ese momento cuando yo estaba en la farmacia, me enviaron ese el de valor absoluto y les dije, ¿no? Lo que tenían que hacer era eh, poner el valor negativo y eliminaban el valor absoluto, lo descomprimían en dos funciones. Entonces, de esa misma forma voy a tratar de ayudarles en el tercer parcial, ya en el grupo. Y eso sería todo por el día de hoy, ¿ya? Nos vemos el día martes, chicos. Chau, chau, buenas noches. Cuídense, no salgan. A las 2 de la tarde las prácticas el día martes. Chau, chicos.